Me acompaña en este tramo del programa, ha llegado ya el diputado Ricardo Vago del Frente Amplio Progresista. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué quedó? Lo decía hoy en el programa, pude hacer la nota a Horacio González, que se alcanzó un nivel de consenso. ¿Esto es así? Bueno, para el paquete impositivo, claro. El paquete impositivo. Si uno entiende que el nivel de consenso es que el gobernador tuvo que sancionar por decreto el revalúo inmobiliario de las tierras rurales, fijando algo que no se había fijado en cerca de 15 años, fijaron para toda la provincia, por cada distrito y por cada cuartel de cada distrito, el valor para la tierra. Muchas veces aumentó de 10 a 12 veces. Eso se tuvo que fijar por decreto porque ante una propuesta del Frente Amplio Progresista de que este revalúo inmobiliario, que hace el nombre técnico, se hiciese, pero se aplicase en 5 o 4 años. ¿Por qué se planteaba esto? Porque este revalúo inmobiliario tiene un efecto directo sobre el tema de los impuestos nacionales, bienes personales y ganancia presunta, y el Estado, si durante 15 años no movió este valor, no puede de un día para otro hacer como un movimiento muy brusco pretendiendo buscar el valor real. Cuando él, digamos, no optimizó su gestión para hacerlo gradualmente. Por eso, en 4 años, permitía la readecuación, permitía que las economías agropecuarias, especialmente las más chicas, porque los aumentos fueron de 10 veces, 12 veces el valor, y para muchas explotaciones pequeñas del campo se hacía realmente muy gravoso, no tanto el inmobiliario rural, lo que va a la provincia, sino este impuesto, y el gobernador lo tuvo que aplicar una sola vez. Ahí no hubo consenso. No está mal plantear que si no se actualizó durante 15 años, aún con la responsabilidad que tiene el gobierno, el sector agropecuario ganó. No está mal pensarlo así. Pero creo que la práctica determina que ha sido así. Lo que sucede es que es lo mismo que al ciudadano que hoy está pagando la luz un 20%, la industria que está pagando la luz un 10 o un 15%, de golpe el gobierno le diga, no, usted no tiene que pagar más 100 pesos, tiene que pagar a 700 pesos porque era su real valor. No es sensato las tarifas que tenemos de luz y gas. Ahora, tampoco sería sensato que de golpe se den cuenta que es un error durante 7 u 8 años que la han mantenido equivocadamente a valores totalmente no reales, porque la persona que tiene una sociedad, y esto lo digo por el ejemplo de APSA, 200% de aumento del agua en 2 años, no es sensato, es un problema del Estado. No haber actualizado. No haber actualizado, no haber hecho los números. No se puede aumentar por 2 como está viviendo San Miguel, como está viviendo Moreno, como está viviendo Escobar, aumentos que se le multiplica por 3 el valor de la factura. Si pagaban 100 pesos, ahora pagan 300. Entonces hay una responsabilidad en la gestión. Es correcto que que el valor de la tierra tiene que ir hacia el valor real. Nosotros lo compartíamos, por eso habíamos planteado bajar al recinto, aprobar la norma si se exceptuaba el impuesto a las cooperativas y si el revalúo inmobiliario se hacía gradualmente para no afectar especialmente al pequeño productor de este impuesto. Es el mismo concepto de APSA, del impuestazo de APSA. La tarifa tiene que ser la correcta. Bueno, lo hacemos gradualmente. No podemos descubrir, no puede el gobierno descubrir que de un día para otro se le cambia la ecuación económica de una familia, de una empresa, de un golpe. Eso hay que hacer gradualidad. Vamos a hacer una pausa, me dicen. Sí, una pausa breve y seguimos charlando con el diputado Ricardo Vago y corrigiendo algunos defectos de hacerlo en vivo, ¿sí? Para que se haga claro y que se escuche bien la manifestación del diputado provincial del Frente Amplio Progresista. Ya venimos.
Bueno, se lo pregunté a Horacio González si todo aquello que se había planteado como tema central, me parece a mí, en 3 semanas, si la provincia de Buenos Aires tiene dificultades, ¿qué tipo de dificultades? Este programa preguntó a todos los legisladores que vinieron en ese tiempo cómo podía explicarse una nación rica, o por lo menos en crecimiento, no el deseable de tasas chinas, pero un crecimiento al fin, y provincias que tienen severas dificultades. La respuesta estaría en la coparticipación, que la nación concentra el 75% de los impuestos, y las provincias del resto, que hay una sujeción, para no decir dominación en ese aspecto. Pero lo concreto es que hoy González dijo, nosotros pudimos pagar sueldos. Y Antonuccio sostuvo ante la pregunta que a lo largo del año se va a ver si es necesario hacer otro ajuste, que en la actualidad se llama sintonía fina. ¿Y los números, diputado Vago, de la provincia de Buenos Aires, cuáles son? Y los números son que con este presupuesto había unos 6.000 millones de pesos de deuda. Al aumentarse los salarios un 20%, que no estaba considerado en el presupuesto. En el presupuesto para este año. El presupuesto aprobado en el año 2011, antes que nosotros asumiésemos, se va a ir cerca de 14.000 millones. La cifra de impuestos provinciales que se suman con la reforma, más que reforma, es la ampliación de algunas alícuotas y el gravamen al cable y algunos impuestos a los sellos, algunas actividades que no estaban grabadas en ese momento, son anualmente 2.400. Como son menos meses, va a ser 1.600 millones. O sea, acordemos, hay 14.000. Se aprobó un aumento de endeudamiento de 2.200 millones de pesos por letras en el mercado interno, digamos, con los bancos internamente. Y 200 millones de dólares para el trabajo y la actividad del Banco Provincia. Ahora, no dan los números. Si uno mira para este aguinaldo hacía falta este nuevo valor y esta ampliación impositiva. Y cuando Cristina Kirchner niega la posibilidad de revalúo en cuotas, le dice, bueno, yo te doy unos millones de pesos, 3.000 o 4.000 millones, que fue lo que se negoció para lograr que el gobernador firme el decreto de revalúo, porque el dinero que se obtenía por el revalúo, por las ganancias, ganancia mínima presunta, eso iba a Nación. Entonces, vamos a tener que estar en septiembre, octubre, viendo nuevamente un nuevo ajuste o aumento, porque el esquema del gobierno central es tener a todos dominados. No cumple la coparticipación, por ley el porcentaje estipulado no se cumple. La provincia de Buenos Aires mantiene en 650 millones de pesos el fondo histórico del conurbano, cuando antes eran 650 millones de dólares. Al tener este fondo, al haber firmado este decreto de 650 millones, que en su momento era el 10% del impuesto a las ganancias, y se congeló en 650, hoy en día estaríamos, si no estuviesen este acuerdo del fondo del conurbano, estaríamos recibiendo más dinero de la coparticipación que los 650 millones. Esto genera una preocupación hoy porque el tema de la concentración tributaria es de hace muchos años, ya en la década del 80, cuando se renuncia a esos 6 puntos de coparticipación. ¿Por qué ahora tiene mucho más peso, más ruido, más incidencia? Porque las provincias y los municipios vienen con un esquema de incremento en los ingresos, en la recaudación tributaria, basado por la inflación y por la actividad económica. Y la Nación también, pero de golpe la actividad económica se ha empezado a bajar. Entonces, se sigue manteniendo la tasa de crecimiento de gastos, pero la recaudación tributaria es cada vez menor. Entonces, nos ponemos a nivel nacional en déficit en la balanza comercial y en déficit en el resultado primario, impuestos, gastos menos ingresos.
la provincia, al tener la nación menos dinero, le manda menos dinero a la provincia, bajo un esquema de dominación. La nación recibe y entrega discrecionalmente, no cumple con la ley y el gobernador no hace fuerza para cambiar el fondo del conurbano fijo en 650 millones, no hace ninguna fuerza. No hace fuerza para cambiar el 15% del impuesto a las ganancias que las provincias le entregaron cuando se crearon las AFJP. Cuando se crearon las AFJP en los 90 con el menemismo, para pagar las jubilaciones, cada gobernador firmó un decreto diciendo que de mi parte del impuesto a las ganancias que me correspondían a cada provincia, le sacamos el 15% y se lo mandamos al ANSES. Hoy en día no hay más AFJP y las provincias siguen, o mejor dicho, la nación le sigue sacando el 15%. La provincia de Santa Fe fue a la Corte Suprema para exigir la renuncia de este pacto, dado que ya no hay más AFJP, ese pacto firmado Nación-Provincia de Santa Fe no se tiene que cumplir más y tiene que retrotraerse y volver a la provincia el 15%. Entonces, el Scioli, en una palabra, no pelea la actualización del fondo del conurbano, no pelea el 15% que se entregó de ganancias para las AFJP y tiene una actitud frente al gobierno central más bien de una negociación light y no de salir a plantear que claramente existen problemas hoy de suspensión de obra pública, demoras en todos los pagos, problemas en los consejos escolares, dejaron de entregar algunos proveedores a los consejos escolares. Entonces, está como en una situación de se piensa en la interna. Y además, el gobierno provincial y el gobierno nacional están pensando cómo estoy en las encuestas, cómo está Scioli. La Cámpora dice, hay que bajarle las encuestas de Scioli. Pero no se da cuenta que el gobierno de la provincia no es un problema de interna. La elección es dentro de un año y medio. Hoy la gente quiere que ande, que la producción produzca, que haya trabajo, que haya seguridad, que la policía tenga nafta, que se mueva, que haya paradores para los chicos. Quiere trabajo, gestión, no interna, no quiere elección. ¿Por qué bajaron al recinto? Bajamos al recinto, ¿por qué? Porque se exceptuaron el impuesto a las cooperativas. Se ponía, por primera vez en la historia de la provincia, se grababa la actividad cooperativa. Nosotros habíamos hecho una conferencia de prensa 15 días antes y entregado una propuesta por escrita donde si se le quitaba impuesto a las cooperativas y el revalúo venía en cuotas, nosotros participábamos del debate y aceptábamos dar quórum y que se cumplan estos planteos, que las cooperativas no estuviesen y la situación nosotros influenciábamos para que el revalúo fuese en cuotas. El revalúo vino por decreto y vino por decreto sin pedido que la legislatura lo trate. ¿Qué quiere decir esto? El gobernador, que no cumplió todas las pautas necesarias para hacer ese decreto, audiencias, comisiones de evaluación, estudio de costos, lo firma igual y eso tiene pautas de irregularidad que va a poder ser cuestionado judicialmente por los afectados. Y entonces lo que teníamos nosotros en el recinto que tratar era una ley que ponía impuestos a las cooperativas y planteamos nosotros que si había y se hacía efectivo el retiro de todos los puntos que gravaban a las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, nosotros asistíamos al recinto porque lo que realmente estábamos haciendo era darle posibilidad de un endeudamiento para poder pagar los sueldos, para poder pagar los medios aguinaldos, y el impuesto que se ponía no tenía la significación que, por ejemplo, tiene lo que es el impuestazo de APSA de 3 veces. Estábamos hablando sobre una recaudación de 44.000 millones de 44.000 millones de pesos propuesta para el año 2012, estábamos hablando de 2.100 millones de pesos. Y faltaba un diputado, y sabíamos que se conseguía. ¿Y se consiguieron más? Porque hubo un acuerdo, porque
porque ese miércoles a la tarde 3 bloques deciden ir, porque se iba a aprobar una ley peor. Nosotros somos un bloque de 10 diputados. Uno puede tratar de mejorar la ley. 15 días antes, como explicamos, intentamos mejorar la ley, tanto en el revalúo como con las cooperativas. El problema del revalúo lo mal soluciona el gobernador con el decreto. Y nosotros podíamos seguir esperando que apareciese ese diputado que ya sabíamos que existía. Entonces, el miércoles a las 7 de la tarde, en un acuerdo con el Ejecutivo, el ministro Pérez, Alberto Pérez, sí, y con el presidente de la Cámara, manifestó el bloque en unidad y por decisión que participaba del debate, que votaba a favor y después votaba en contra todos los impuestos. Clarísimo. No me va a decir el nombre del diputado. No, pero no era un diputado, era un bloque. Era un bloque. Era un bloque. Lo que pasa... ¿Se fracturó ese bloque? A ver, lo que es posible. Un minuto y medio. Es muy sencillo. Cuando el partido de fútbol se juega al mediodía del jueves y yo a las 7, yo definí con qué jugadores iba a jugar la cancha, me iba a la cancha, el equipo contrario o los distintos adversarios pueden definir qué estrategia hacer en la votación, si dar quórum o no dar quórum. Nosotros como FAP, como bloque dijimos, nosotros vamos, así como habíamos dicho hace 15 días, en qué condiciones bajábamos y tratábamos el tema. Con un papel, con un escrito entregado a la prensa. Esa vez no se hizo ante la prensa, se hizo ante el ministro y ante el presidente de la Cámara. Eso definió cómo tenían que jugar otros bloques, sabiendo cómo jugaba el principal bloque de oposición, que realmente en la provincia el principal bloque de oposición es el bloque de Frente Amplio Progresista. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. 20 segundos. Por todas las explicaciones que hemos acumulado en estas semanas, la frazada es muy corta en términos políticos y económicos, pero más corta porque los 20 chicos que estaban en La Plata hoy están presos. Hasta el próximo martes.